Es un gusto ya tener en los estudios al doctor Juan Raúl Williman. Decíamos dos causas emblemáticas para nuestro país, como es Operación Océano, pero también el caso del ex senador Gustavo Penades. Ahí se puede decir que, leyendo sobre ambas causas, hay ciertas coincidencias, y es el intento de desacreditar a las víctimas por parte de los victimarios, la contratación por parte de los victimarios de importantes abogados penalistas y también el intento en ambas causas de deslegitimar tanto a la Fiscalía como a la justicia de nuestro país. Creo que hay que estar muy atentos porque es un mismo modus operandi. Bienvenido, Williman, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas. Muchas gracias, Ana, gracias por la invitación. ¿Se puede decir que es así? Podríamos incluso generalizar una tendencia que no es nacional, es algo que pasa en todo el mundo, es algo bastante habitual. La mayoría de los autores entienden que la justicia no es 100% neutral. Es imposible, esto lo explicamos siempre, sostener que no hay sesgos, prejuicios que efectivamente afectan la neutralidad con la que uno lee determinados hechos, situaciones o casos paradigmáticos como esto. Es imposible. Y la situación de la víctima es histórica, o sea, prejuzgar a las víctimas es siempre algo bastante común, bastante habitual y seguramente lo más fácil, mucho más fácil, o sea, nuestros sesgos, nuestros prejuicios siempre nos van a llevar para el lado de prejuzgar a ver qué es lo que hizo la víctima, y es mucho más difícil cuestionar a personas que tienen o su prestigio, poder, no importa si es económico, político, o sea, razonablemente es mucho más difícil, ¿no?, salir a cuestionar a personas de ese lugar que a víctimas que históricamente han sido cuestionadas por las razones que fuera, ¿no? La Operación Océano es un ejemplo paradigmático de cómo está planteado la cuestión y la discusión, no solo jurídica, sino social, era un grupo de gurisas que iba a engañar a unos pobres señores que se vieron engañados en su buena fe, y no unos señores que en realidad decidían, a sabiendas de que eso está mal, contratar a menores de edad a cambio de actos de naturaleza sexual, lo cual está absolutamente prohibido. Entonces, es tan distinto como lo plantees, y depende tanto de nuestros sesgos, nuestros prejuicios, y es tan común en realidad, y obviamente lo mismo se podría decir de la causa del ex senador. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento a las víctimas parte del origen. El origen, esto es, la primera o la segunda o la tercera víctima son estos, son lo otro, que en realidad podrán ser lo que sean, y eventualmente tal vez en algún caso sea cierto, y eso no quita que cuando era menor de edad no haya sido víctima de una situación definida como trata, como explotación, o meramente lo que dice el artículo 4 de la 17.815, que es un menor de edad al que se le ofreció o directamente se le intercambió dinero u otros bienes por un acto de naturaleza sexual, lo que no solo está prohibido, sino que es un delito, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en el caso de Operación Océano estábamos hablando de varones que en su gran mayoría eran docentes, profesionales universitarios, incluso un ex juez de menores. Es decir, estamos hablando de toda gente, lo que se llama, entre comillas, gente de bien. Por eso lo de los prejuicios, los sesgos y la naturalidad. La Fiscalía, en el juicio oral, cuando arranca con su alegato de apertura, justamente toma esa posición y justamente en su alegato de apertura, y creo que lo hace muy bien. Una lástima que el juicio debería ser oral y público, es oral, pero no es público porque se preserva la intimidad de las víctimas y los imputados, pero ahí la Fiscalía toma esa idea de la que vos decís, Ana, y trata de explicarle en su alegato de apertura al juez de juicio quién es cada uno. Porque cuando le explica quién es cada uno,
la diferencia resulta marcada. O sea, la historia de vida de una de estas gurisas con la historia de vida de un empresario, un político, un juez. Sí, recordemos que el tan primer distinta. el que salió públicamente ahora es un ex diputado del Partido Colorado. Sí, bueno, ahí hay otro elemento de coincidencia, ¿no? Siempre se habló de estas causas como que, bueno, van a naufragar. A ver, las causas no naufragan si alguien nos las hace naufragar. Es decir, si cuentan con el apoyo que tiene que contar, si las fiscalías que actúan con tranquilidad y pueden trabajar adecuadamente, no es así. De hecho, ahora hay como una sensación también, ¿no? De que sobrevuela de impunidad. De decir, bueno, yo tengo determinado poder y no va a pasar nada, ¿no? Hay como algo de eso instalado también en este tipo de delitos. Sí, en aquellas personas con mucho poder, sea económico o político, una sensación que creo que la Operación Océano empezó a revertir de que eventualmente, bueno, nada va a pasar realmente, nada va a ocurrir realmente, nadie va a ser llamado a responsabilidad. Y eso que decís, me parece que es importante porque hoy, con el último abreviado, en realidad en la Operación Océano tenés 11 condenas, ¿no? O sea, de no va a pasar nada, va a naufragar, ahí nadie va a responder a la última condena de hace unos días, que es de 3 años y 6 meses y que es de 18 meses de prisión efectiva. Hay una diferencia muy grande en el va a naufragar y tener 11 condenas. Claro, alguien podría decir, bueno, hay 11 condenas, pero hay otros 9 que no se sabe si son condenados o no. No, bueno, porque están recorriendo el camino de mayor garantía, que es el juicio oral y público. Mayor garantía para las víctimas, mayor garantía para los imputados. Pero hoy lo cierto es que el número de condenas, 11, con esta particularidad del abreviado que hace que la persona tenga que asumir su responsabilidad, ¿no? Que para mí en este tipo de situaciones tiene un plus. O sea, que la persona decida asumir su responsabilidad tiene un plus porque... Sobre todo porque arrancamos diciendo que yo no sabía que era menor, yo no tengo responsabilidad, entonces 5 años después admitir que sí tenía responsabilidad, en ese sentido decís vos que es valioso. Sí, para mí sí, para mí siempre fue valioso en este tipo de delitos. Diría que en los delitos sexuales el hecho de que... Porque, ¿qué pasa? Arranco del punto de partida que planteó Ana. Si lo histórico es cuestionar a la víctima, cuestionarla, no creerle, ¿no? Desprestigiarla. Bueno, en el caso puntual de la otra causa se buscó desprestigiar a los operadores jurídicos, pero lo histórico es desprestigiar por las denuncias a la fiscal, etcétera. Pero lo histórico es desprestigiar a la víctima. Si lo histórico es desprestigiar a la víctima, negarle, ¿no?, la verdad, decirle que hay personas que han pasado muy mal solo por el hecho, sobre todo en las situaciones de abuso intrafamiliar, donde se los niegan una y otra vez, el hecho, y esto lo he visto in situ con víctimas reales que han pasado por esta situación, el hecho de que se admita la verdad y que no le nieguen su relato, ya es muy reparatorio. De hecho, yo recuerdo un caso paradigmático, uno de los primeros casos de consultorio, con una niña sordomuda que había sido abusada por su padrastro. Su padrastro imputado por abuso sexual y su madre por omisión a los deberes herentes a la patria potestad, porque negaban que esto había sucedido. Ella termina viviendo con la tía. Hace un esfuerzo descomunal por hacer una declaración anticipada siendo sordomuda. Se necesitaba intérprete, descomunal, digo, desde el punto de vista emocional incluso también. Y luego de ese esfuerzo, que esto sí va a juicio, aparece la posibilidad de un abreviado bastante razonable en cuanto a la pena y a no pasar por el juicio. Y a mí me tocaba transmitirle eso a ella y yo lo hacía con cierta sensación de, le pido que hagas, le pedimos, ¿no?, que haga este esfuerzo. Y ahora, en vez de un juicio y una pena más larga, se va a ver un abreviado con una pena menor. Y cuando se le explicó a la niña que en realidad parte era que aceptaban que eso había sucedido, ese hecho, esa aceptación por parte del imputado de que lo que ella decía era verdad y había pasado así, y no esa negativa férrea de esta es una mentirosa, que manipuladora, sino que es verdad, pasó. Eso tenía para ella, aparentemente, y por lo que nos explicó, una sensación de reparación mucho más importante que la pena en sí después. Que la pena que no le importaba. Bueno, ahí toca, Juan Raúl, un tema fundamental, ¿no? Porque aparte recordemos que el abreviado implica eso, ¿no? Que la persona pueda aceptar en parte lo que hizo, ¿no? Claro. Y pensaba en esto que contabas de este ejemplo de la niña, pero de otros, lo que significa el proceso de revictimización. Claro. ¿No? De la víctima
Sin duda. teniendo que contar de vuelta lo que pasó, sufriendo, porque al momento de contarlo eso Sí, eso está estudiado. implica un sufrimiento, que es otro tema aparte de este tipo de delitos, ¿no? Sí. Que es muy importante eso. Eso está estudiado, por suerte el nuevo Código del Proceso Penal en ese sentido, dándole a la víctima un rol importante dentro del proceso y a las víctimas especialmente vulnerables ciertas protecciones que antes no existían. De hecho, en el sistema anterior las víctimas, es como decía Alejandro, declaraban, no te puedes imaginar, en la policía, después en la fiscalía, después en el juzgado, con un receptor que no era ni el juez, con un receptor que le ponía todas las ganas, pero no era el juez y sin la formación adecuada te tenía que preguntar y repreguntar porque el objetivo central era determinar si había responsabilidad penal y penar y no cuidar a una persona. Hoy el sistema tiene eso en cuenta y claro, lo que sucede hoy es maravilloso en realidad. En el juicio de Operación Océano, en este momento estamos escuchando las declaraciones anticipadas que ya hicieron. El sistema permite que la víctima, parte de su protección es que declare de forma anticipada y que lo haga acompañado de una componente emocional, con toda la preparación, y no vuelve a declarar. Pero en realidad esa declaración es revictimizante. Eso no lo podemos evitar, porque generalmente cuando uno trae recuerdos vívidos de algo que lo lastimó, necesariamente vuelve a vivir esa sensación. Ahora, podemos mitigarlo. Y de hecho, la Operación Océano es un ejemplo de cómo esto cayó en el nuevo sistema y esas víctimas, dentro de todo lo malo, porque obviamente fueron denostadas, criticadas. De hecho, la teoría del caso de la defensa es que estas gurisas son flor de vivas y todo lo contrario a verlas como víctimas. Pero más allá de eso, el sistema intenta mitigar el impacto. En el caso del ex senador es exactamente igual. Es decir, todas las víctimas han declarado de manera tal que lo han hecho de forma anticipada y cuando esto recorra el camino del juicio oral, esas declaraciones simplemente se reproducen, o sea, no vuelven a declarar. Entonces ahí hay un cuidado especial. En el caso del ex senador, con una protección aún especial, muy criticada y muy defendida por el consultor y por la fiscalía en su momento, que es que además se le reservó la identidad a aquellas víctimas que no estaban dispuestas a declarar si su identidad no era reservada por 1000 razones. Principalmente miedo y protegerla, pero hasta por vergüenza, pero en realidad principalmente por miedo. O sea que en realidad vos ves un sistema que pese a los sesgos, los prejuicios, pese a todo lo que traemos, intenta de alguna manera evolucionar en entender a la víctima como parte del proceso penal. Porque en realidad la dogmática penal histórica está concebida como la carta magna del imputado. O sea, el derecho penal sustancial está para darle garantías al imputado. La víctima nunca fue un objeto de estudio serio, mucho menos en los sistemas procesales penales o en el derecho penal. O sea, de hecho, la propia criminología, parte del criminal, y luego sí evoluciona a la víctima, y podemos tener a la victimología como una, bueno, capaz que hasta como una rama, pero históricamente, desde Beccaria a la fecha, realmente el derecho penal es concebido como la carta magna del imputado, y claro, y las víctimas siempre quedaron en un lugar bastante particular, y va a seguir pasando. O sea, siempre que suceda una de estas situaciones, una forma clásica de respuesta de quien es acusado de un delito de estos, o incluso de la sociedad cuando se polariza, porque son causas que polarizan, ¿no? De alguna manera polarizan a la sociedad con temas que no tienen nada que ver, progénero, antigénero. Realmente me parece increíble que causas concretas lleven a este grado de polarización, y ahí las que otra vez son estigmatizadas, denostadas, son las víctimas. Son las víctimas, claramente. Estamos conversando con el doctor Juan Raúl Williman. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida. Estamos conversando con el doctor Juan Raúl Williman. Estábamos hablando de Operación Océano, estamos hablando del caso Penades, un caso también emblemático donde es impresionante lo que ha pasado, porque en definitiva se está con la designación de un nuevo fiscal, donde no sé si la gente tiene tan claro que a la fiscal Alicia Ione todos los días le presentaban un recurso, donde hay un cuestionamiento, donde ella pide licencia médica, donde se filtra, y a nadie le molesta que se filtre las investigaciones sobre las denuncias que le han hecho. Es muy, muy fuerte lo que ha pasado
con la causa Penades, y no sé si toda la gente está tan al tanto de que eso sucede. Qué buen punto ese, Ana, que no se ha manejado mucho la indignación que generaba, por ejemplo, en el sistema político, las filtraciones que venían de Fiscalía cuando afectaban a uno de los suyos, por decirlo de alguna manera, porque de alguna manera es eso, filtraciones inevitables que el sistema intenta evitar pero que no logra hacer nunca, y la prueba está, se filtra permanentemente, no importa el interés que tenga, se filtra sin color, se filtra nomás. O sea, información que se filtra y los periodistas consiguen, ustedes están para ese trabajo, de alguna manera lo logran y lo filtran. Ahora, ¿cuán cierto que es que esa escandalización por esas filtraciones, hoy no se escucha una sola palabra, y sin embargo, de la investigación que se le lleva adelante a Guione, hay filtraciones de todos los colores? Porque yo leí un informe creo que fue en El Observador, si no me equivoco, en El Observador. El Observador, que traía declaración por declaración lo que declaraban todos. Sin embargo, silencio absoluto respecto de que haya filtraciones de una investigación que se le hace a la fiscal de ese caso, ¿no? Sí, mira, yo tengo la nota acá. Ione fue denunciada en febrero por los defensores de Gustavo Penades y de Sebastián Movesín, Homero Guerrero, Laura Robato y Rosana Gabazo. Esos fueron los abogados que denunciaron a Ione, que claro, son los abogados de Gustavo Penades. Se supone que en una investigación absolutamente reservada, ya sea la administrativa, en caso de temas administrativos que la propia fiscalía tenga que resolver por temas disciplinarios, o ya sea penal, absolutamente reservada. Sin embargo, toda esa información, por alguna razón, que uno puede estimar por qué, pero por alguna razón se hace pública, ¿no? Y se intenta hacer pública y se le da bastante vuelo, ¿no? Bastante manija con esa información. A ver, mi percepción es que estábamos frente a una fiscal muy valiente que se puso la causa al hombro y que, bueno, en todo caso estará pagando los platos rotos de investigar al poder, que no es nada sencillo. Yo sé que lo que digo no es muy agradable, pero es lo que yo siento. Podrá estar 100% de acuerdo con la forma de trabajar de Guione o no, capaz que otro fiscal trabaja distinto, capaz que no, pues todas cosas son opinables, pero en cuanto a que se puso la investigación al hombro, tuvo el complejo tema de no saber en quién confiar, porque la verdad, con una trama como la que enfrentó, donde el propio aparato estatal realizaba una investigación paralela para descubrir quiénes son las víctimas que ella trataba de proteger y no identificar. Sí, vamos a recordar eso porque eso es importante, que es que en esta causa Penades se buscó todo el tiempo identificar quiénes eran los denunciantes y que la fiscal Ione protegió a esos denunciantes. Sí, de hecho se utilizaron cuestiones y aparatos del Estado para llegar a esa información, ¿no? Y ahí es donde el trabajo del consultorio jurídico fue fundamental para proteger a las víctimas. Bueno, recibimos muchas críticas por ese trabajo porque nosotros nos opusimos primero al debate jurídico de por qué la reserva de la identidad. La reserva de la identidad era un mecanismo de protección, como puede ser lo que hablábamos hoy con Alejandro, ¿no? La declaración anticipada, o sea, un mecanismo de protección que está regulado en la ley, que es absolutamente constitucional, dicho por la Corte, alguna vez se cuestionó, y que busca nada más y nada menos que una persona declare que en otras condiciones no podría hacerlo, por ejemplo. Y esa protección terminó siendo vital para las víctimas. Ahora, a esa batalla legal hay que advertir que se le sumó una ilegal. Que eso es lo más... Lo que es muy fuerte. Es fuerte y pasa desapercibido. A la batalla legal, discutamos si la reserva de identidad es correcta o no, se le sumó una batalla ilegal de un aparato montado paralelamente para descubrir la identidad de esas personas que por orden judicial estaban reservadas. Entonces, integrantes del Estado uruguayo al servicio de un abusador sexual, que su defensa intenta decir que no tiene poder, que hoy ya no tiene poder. Bueno, eso de alguna manera quedó zanjado en la última discusión en audiencia cuando se prorrogó la medida cautelar de prisión efectiva y se prorrogó la investigación, porque la discusión fue exactamente la misma y las muestras de poder todavía eran evidentes y las posibilidades ciertas de llegar a identificar a las víctimas todavía era una realidad. Y seguramente el riesgo no cese hasta que se dé el proceso. O sea, acá lo que tiene que pasar en definitiva es que la Fiscalía cumpla con su trabajo, termine esa acusación fiscal en tiempo y forma, la presente, pase a la etapa del juicio oral, donde con todas las garantías realmente ya se pueda salir de esta etapa de investigación, que es la más
compleja, la etapa de investigación donde tenés más cuidados, donde más cuidados incluso requieren las víctimas, porque luego que está deducida la acusación y que se va a diligenciar la prueba en juicio, ya incluso es distinto. Pero en esta etapa clave hubo una discusión jurídica para saber quiénes eran las víctimas, que se perdió jurídicamente en ese caso por parte de la defensa del imputado, pero paralelamente hubo una carrera ilegal para dar con la identidad de esas víctimas. Vaya uno a saber para qué, además. Ahora, generalmente lo que dice el código es que cuando se intenta determinar quién es una víctima o quién es un testigo, no es para cosas buenas, ¿no? Y no es lo que surgía del celular de muchos de los imputados que está ahí. Estamos hablando de cuántas víctimas de Gustavo Penades y a la vez, que por lo que tengo entendido, son de variadas edades, sí, de años muy variados, desde la década de los 90 hasta la década de los 2000, pero un mismo modus operandi. Sí, en realidad lo cierto es que a nosotros nos tocó escuchar relatos en estas declaraciones anticipadas de distintas décadas. Hay relatos que refieren al 89-90, entonces hay relatos que se ubican en todo el año 90, 92, 94, 96. Hay relatos que se ubican en los 2000, o sea, toda la década del 2000, y los últimos relatos refieren del 2010 al 2018. O sea, las personas que relatan esto lo relatan en ese ámbito. De hecho, el caso más conocido es el libro de Tocar y de Lisa, que trae el relato de una víctima que lo ubica también muy, muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Esa víctima que hoy vive en el exterior, aparte, que está en el exterior y que declaró de forma anticipada hace muy poco. Fue la última declaración anticipada de una víctima. Ya hay como 13 declaraciones anticipadas realizadas, si no me equivoco. 13 es un número... en otro tipo, si fuera otra persona, el número de declaraciones anticipadas sería, creo que determinante, ¿no? Acá se sigue discutiendo, pero en realidad, si lo comparamos con la persona que hizo un abreviado hace unos días, con que tuvo contacto con 2 víctimas y asumió su responsabilidad de, en todo caso, no tomar los recaudos necesarios para saber si las personas con las que estaba vinculando eran menores de edad. Si lo comparamos numéricamente nomás, de 2 a 14 la diferencia es abismal. Sin embargo, vuelvo a repetir, ¿no? El hecho de que se cuestionó mucho a la víctima que originalmente hizo la denuncia, a otra que por otras razones tiene sus propios cuestionamientos, que de hecho son víctimas que ni siquiera defiende el consultorio, entiendo que eso trae a colación el desprestigio o la puesta en duda de todas las demás víctimas, incluso de personas que la verdad, con la edad que tienen, hacer estas declaraciones, no le encontrás otra explicación que la necesidad de sanar y buscar justicia, porque ¿qué razón podría tener una persona como la que se identifica como Javier Viana, que no es su nombre, pero se identifica así en el libro, para relatar lo que relata a 2 periodistas? Sí, por eso marcaba el hecho de que vive en el exterior, que hizo su vida, si se quiere, de nuevo, está lejos del país, arrancó casi que de cero, pero tiene esta necesidad de sanar que vos decís y de brindar esa declaración que es contundente según lo que refleja el libro, además, ¿no? Claro, en realidad se ve que la necesidad, y por eso, bueno, y ahí hay una enorme discusión respecto de la prescriptibilidad de los delitos sexuales. En realidad uno nunca sabe en qué momento una víctima puede llegar a develar esta situación, porque eso es un proceso tremendamente complejo, muy personal, que tiene que ver mucho con lo emocional, con lo psicológico, con procesos personales, y capaz que esta persona, porque muchas personas se preguntarán razonablemente, ¿y por qué esta persona, para contar todo esto, esperó X tiempo? Y bueno, hay miles de razones que justifican por qué a veces las víctimas demoran mucho tiempo en develar los hechos, ¿no? ¿Te preocupa que ya no esté más al frente del caso la fiscal Alicia Ione, que pidió licencia médica y que ahora toma la causa otro fiscal? Sí, claramente no es lo mismo. Evidentemente el hecho de que la fiscal que originalmente realizó la investigación, que hacía 1 año y pico venía trabajando, tenía contacto con las víctimas, le tomó declaración a todos, con los testigos, con la causa, con la carpeta investigativa, que es una carpeta compleja, no esté más y tenga que venir una fiscal nueva a ponerse al día con la carpeta, evidentemente no es el ideal. Atrasa. No es el ideal. Creo que de alguna manera era algo que estaban buscando.
que estaban buscando, que evidentemente estaban buscando que esta fiscal se bajara. Evidentemente lo lograron, porque más allá de que sea por razones médicas, ella deja la causa y a un par de meses de que se tenga que presentar la acusación, tiene que ir una nueva fiscal a ponerse esta causa al hombro. Y bueno, nos reuniremos con esa fiscal para ver el estado de avance que tiene en el conocimiento de la causa. Nos pondremos a las órdenes, pero también tendremos que escuchar a ver su posición a partir de tomar una causa que no trabajó originalmente, ¿no? Uh-huh. Y que eso siempre nos afecta. Me pasó en todos los casos, solo por recordar, en el caso de Lola, para mí y para Jorge era histórico que cada 2 años cambiaba el fiscal y arrancábamos de cero con la explicación. Y es razonable, te puede pasar porque en el interior los fiscales van evolucionando y van cambiando. Pero el impacto para las víctimas es tremendo porque decís, bueno, este fiscal tiene que, ¿no? Otra vez ponerse al día, explicación. O sea, no es el mismo fiscal que viene trabajando. Y además en este caso, evidentemente, es buscado sacar a Ione del medio, porque es la que hace la protección a las víctimas y la que hace la acusación de los 30 delitos que cometió el ex senador Penades. Sí, yo creo que en definitiva, si tenemos que definirlo, no es la situación ideal. La situación ideal es que esta fiscal hubiera trabajado tranquila, con el respaldo correspondiente, porque el mensaje no es muy bueno, ¿no? El mensaje, ¿cuál sería? Mirá que si investigás al poder, podés llegar a tener un problema, básicamente, ¿no? O sea, terminás pidiendo licencia médica psiquiátrica, o sea, no parece el mejor de los mensajes, pero bueno, con la esperanza de que sea un hecho puntual, una casualidad en este marco institucional que uno siempre elogia, porque Uruguay siempre se caracterizó por tener en sus instituciones democráticas la mayor de las garantías. Ojalá eso no cambie nunca, ¿no? Ojalá eso no cambie nunca. Sí, ahora cuando se investiga el poder todo se complica, ¿no? Somos bárbaros cuando el investigado también es medio perejil. Bueno, hay algo que es muy cierto, y esta es histórica, lo dijo Binder toda la vida, cuando un Estado de Derecho da una discusión respecto de qué fiscalía quiere, da una discusión muy profunda, porque si yo quiero una fiscalía atontada, la fiscalía esa va a tomar los delitos más leves, ¿no? Te agarra un rapiñero, te agarra un hurto, te agarra un te agarra todo lo chiquito, todo, porque su capacidad le da para eso y ahí nadie lo cuestiona. Ahora, para realmente investigar delitos de corrupción, narcotráfico, lavado, etcétera, la fiscalía tiene que ser muchísimo más robusta y tiene que tener un apoyo institucional muchísimo más grande, porque es fácil, lo de la flagrancia, lo cotidiano no va a tener mayores consecuencias. Ahora, los casos grandes, y te lo muestra, por poner otro caso, el caso de Conexión, donde tenés un contador para 3 fiscalías de lavado, ¿no? Doctor Juan Raúl Williman, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, un gusto estar con ustedes, como siempre.